Para los que no me conozcáis, mi nombre es Gonzalo Ruiz, soy consultor dentro de la división de servicios en Microsoft y adicionalmente el Technical Lead de la tecnología Windows Azure en servicios. Para aquellos que no conozcáis la división de servicios, básicamente somos la división que ayudamos a los clientes a hacer un uso eficiente de nuestra tecnología durante todo el ciclo de vida de la tecnología. No solo cubrimos las etapas iniciales de diseño de arquitectura, sino que cubrimos también las etapas como planificación y estrategia, la etapa de ejecución, donde podemos ayudar a los clientes a hacer diseños, no solo los diseños, sino también en los desarrollos de las aplicaciones, y también en la post-operación y post-despliegue y mantenimiento. Actualmente en servicios tenemos un gran foco en ayudar a los clientes a la adopción de Windows Azure, de hecho por eso estamos aquí. La metodología que estamos aplicando para que los clientes, a facilitarles hacer la adopción de Windows Azure, la hemos llamado Decision Accelerator, que lo que estamos buscando es en colaboraciones iniciales y trabajo conjunto con el cliente, identificar cuál es el contexto del cliente, cuáles son las oportunidades que le puede llegar a ofrecer la nube y hacer un assessment de evolución hacia la nube. Realmente, como decimos, esto lo dividimos y lo tenemos muy estructurado en la implantación de Windows Azure en los clientes en una etapa de colaboración inicial de una semana más o menos, donde identificamos las necesidades, hacemos un roadmap de evolución y en la semana inicial, en la semana primera, empezamos a trabajar conjuntamente con el cliente para hacerle un diseño de un caso específico que el cliente quiera acometer. Con ese diseño realizado en la primera semana, realizamos una prueba de concepto que le entregamos al cliente en las primeras semanas. Dependiendo del tamaño de la prueba de concepto y el escenario que quiera acometer, pues podemos estar hablando de entre 4 o 3 semanas. Y después de eso, lo que le hacemos, una vez ya con una solución entregada y validada de sus instalaciones, podemos hacerle un roadmap sobre cómo llegar y evolucionar las demás aplicaciones. El tipo de aplicaciones que estamos llevando a cabo pues es muy variado, pero lo catalogaría en 3 tipos de grupos muy diferentes porque realmente requieren una aproximación casi completamente diferente. Aplicaciones que son desarrolladas y diseñadas desde cero en su comienzo, lo cual desde el comienzo podemos empezar a trabajar con la arquitectura de Windows Azure y todas las funcionalidades que nos ofrece. Extensiones de aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones empresariales que tienen una funcionalidad, pero quieren extender para aprovechar las funcionalidades de cloud computing en algún área concreta, es decir, pues una funcionalidad está on-premise y otra funcionalidad estará en la nube. Y luego migración de aplicaciones, que aquí hay diferentes aproximaciones, una reingeniería completa o simplemente hacer una aproximación de las menores modificaciones posibles para poder aprovechar las ventajas de la nube. Cualquier forma, cualquier escenario que tengáis vosotros o cualquier duda sobre cómo acometemos el trabajo en los clientes, que realmente nosotros estamos siempre trabajando con los clientes, pues después de la sesión, sentiros libres de comentar vuestro escenario y cómo creemos que el servicio lo podríamos acometer. Realmente hoy el objetivo de la sesión es hablar sobre Windows Azure App Fabric Caching. Para hacerme una idea de la audiencia, realmente, ¿quién ha trabajado ya con Windows Server App Fabric Caching? Por favor, levantad la mano. Vale, perfecto. Realmente, lo que nos imaginamos, realmente la tecnología de caché distribuida que ofrecemos on-premise se llama Windows Server App Fabric Caching y está disponible desde junio del año pasado. Y lo que se va a ofrecer en Windows Azure App Fabric Caching es la misma tecnología, pero como un servicio, con todas las ventajas que conlleva. Entonces, realmente la presentación de hoy la vamos a dividir en 3 grupos globales. Primero, ¿por qué una caché distribuida? ¿En qué escenarios aplica mayor valor y cuál es la arquitectura que propone? Luego pasaremos a revisar cuál es la tecnología que tenemos ya disponible on-premise para cachés distribuidas, que es Windows Server App Fabric Caching. Y ya, como último paso, entraremos a ver las funcionalidades que se van a ofrecer como servicio en Windows Azure App Fabric Caching. Entonces, realmente para ilustrar el concepto de qué es una caché distribuida, a mí me gusta hablar de 3 escenarios o dilemas que todos en algún momento seguro que hemos tenido que afrontar. El dilema de la escalabilidad, pongamos por ejemplo una aplicación web tradicional de N capas, donde ha sido dimensionada esa aplicación pues, para una carga X. Un día, por la situación cambiante, el contexto cambia y tenemos que dar respuesta a un número mucho mayor de peticiones. El escenario que nos vamos a encontrar con una infraestructura dimensionada para soporte a un número menor de usuarios es que las conexiones van a empezar a ser rechazadas, va a haber un colapso del sistema y el usuario no va a empezar a pitar
todos los oídos. Entonces, la primera aproximación, si la arquitectura software lo soporta, una aplicación web tradicional es, por ejemplo, escalar la capa de aplicación, añadir más frontales web a lo que es la capa de aplicación y así podemos dar una mayor respuesta. Realmente, esto es una estrategia completamente válida, pero si las necesidades siguen creciendo, llegará un momento en que escalar la capa de aplicación no va a servir para nada. Entonces, en ese tipo de escenarios, normalmente lo que nos vemos forzados es a escalar la capa de base de datos. Para escalar la capa de base de datos, pues tenemos diferentes aproximaciones que también César las ha comentado colateralmente, que es técnicas de particionamiento. Particionamiento bien a nivel físico, usando diferentes discos, o bien particionamiento lógico, usando técnicas, por ejemplo, de sharding. Esto nos permitiría crecer más en un contexto, pero realmente el problema de esta aproximación es el coste. Llegar a tener que escalar la capa de datos es costoso por los recursos de hardware, por los discos y por todo lo que conlleva. Entonces, este es un dilema que luego veremos cómo una caché distribuida nos va a permitir dar una mejor respuesta. Otro escenario que tenemos que afrontar normalmente es cómo gestionamos la sesión de nuestros usuarios que están navegando por nuestra aplicación. Tenemos diferentes aproximaciones que habremos usado en diferentes casos. Una de ellas, por ejemplo, es el concepto de sticky routing. Un usuario, cuando accede por primera vez a una aplicación, a nivel de enrutamiento de red, lo que se hace es que las siguientes peticiones se garantizan que sean enrutadas hacia los mismos servidores web, por lo cual la sesión la manejamos y la almacenamos en cada uno de los frontales web de la granja de servidores. Una aproximación válida, pero con un punto débil, que si por lo que sea uno de los frontales el servidor se cae, el usuario pierde sus datos de sesión, con el correspondiente pérdida posible para el negocio. Otras aproximaciones que venimos usando tradicionalmente es el uso del out of process session de ASP.NET. Es decir, sacamos la gestión y el almacenamiento de la sesión a unos servidores que no tienen nada que ver con los frontales web, pero realmente estamos en la misma situación. Si ese servidor de sesión se cae, perdemos los datos de sesión, y no solo de uno, sino de todos los usuarios, porque ahí realmente centralizamos la gestión del usuario en el servidor out of process session. Otra aproximación mucho más fiable es llevar el almacenamiento de la gestión de los usuarios a la capa de SQL, usando, por ejemplo, con ASP.NET el SQL Session State Provider. Una aproximación mucho más fiable, pero también con unos puntos débiles. Otra vez, estamos en una solución costosa desde un punto de vista económico. Vamos a incurrir en una sobrecarga de la base de datos si no hacemos un particionamiento y, sobre todo, también lo que va a conllevar estar accediendo continuamente al backend es un aumento de la latencia de los procesos, de la interacción que tenemos contra el usuario. Otra situación que nos va a dar una mejor respuesta a una caché distribuida. ASP.NET Caching, o podemos hablar genéricamente hablando de caché a nivel de aplicación. La posibilidad que tenemos en ASP.NET tradicional para cachear resultados de ejecución parciales de controles o resultados de ejecución de página o simplemente formas de recuperar datos de fuentes heterogéneas es usando ASP.NET Caching, con el proveedor que viene por defecto en ASP.NET Caching, donde cada uno de los datos que cacheamos se almacenan en todos los servidores de la granja. Es decir, si nosotros tenemos 10 servidores donde se están balanceando las peticiones y cacheamos el resultado de ejecución de una página, el punto débil que tiene esta aproximación es que estamos cacheando esa misma página en todos los 10 servidores, por lo cual tenemos un uso bastante ineficiente de la memoria y, sobre todo, si tenemos granjas de servidores muy grandes, perdemos bastante memoria porque realmente estamos redundando lo que estamos cacheando. Entonces, con estos tres escenarios, nosotros desde junio del año 2010, el año pasado, sacamos al mercado la tecnología Windows Server App Fabric Caching, en adelante Server Caching porque lo del nombre la verdad es que es bastante largo, que lo que nos permite básicamente es introducir una capa de caché intermedia entre cualquier tipo de cliente y cualquier tipo de fuente de datos. Esto nos permite tener a todos los clientes hacer uso de una caché distribuida que nos va a permitir distribuir los datos de una forma transparente entre los diferentes nodos del clúster o granja de caché. Luego, muy importante, Windows Server Caching lo que nos da es una caché en memoria. Todos los datos se cachean en memoria, por lo cual son cachés de muy baja latencia que para procesos que tienen unas altas exigencias de procesos de baja latencia nos da tiempos de respuesta muy grandes. Luego, también muy importante, independientemente del número de servidores que formen la granja o el clúster de caché, la visión que va a tener el cliente es una visión única. Al cliente que está accediendo como aplicación
a consumir los servicios de la caché, le da lo mismo si hay 10, 20, 30 o el número de servidores que sea. Esa visión única la proporciona Windows Server App Fabric Caching. También muy importante, el servicio en sí mismo es un servicio que proporciona alta disponibilidad, ¿vale? Y que va a distribuir, según las peticiones, dónde se almacenan los objetos y, adicionalmente, desde qué servidores se da respuesta a las peticiones. Disponible al público desde junio del año 2010 y, bueno, pues hay muchos escenarios donde los clientes ya lo están usando y realmente están consiguiendo escenarios de escalabilidad muy altos. Entonces, realmente nos metemos ya un poco más en detalle en la arquitectura física, que es Windows Server App Fabric Caching, y nos metemos en todos estos detalles porque cuando empecemos a hablar de la parte de Azure, realmente vamos a ver que todos los conceptos que están on-premise están aplicables exactamente igual como servicio. Entonces, ¿qué es un caché cluster? Pues es la visión única de una caché. Es un grupo de servidores, ¿vale?, que trabajan de forma conjunta para proporcionar una caché única a los datos. Una caché única que almacena los datos y que los brinda a las aplicaciones. ¿Cómo se proporciona la alta disponibilidad? Pues realmente hay un concepto de lo que se llama lead host, que son los que garantizan que toda petición va a ser servida a las aplicaciones. Entonces, podemos añadir tantos lead hosts como queramos a una granja y la granja va a estar siempre disponible y va a servir las peticiones siempre y cuando haya un número mayor de lead hosts que la mitad de los definidos. Con eso, además los lead hosts hay que tener en cuenta que no son servidores dedicados exclusivamente a coordinar la caché, sino que además son completamente operativos y funcionan también como elementos de caché. Luego, otro concepto muy importante es cómo gestionamos y configuramos ese clúster de caché. Pues el rol que configura y gestiona esa caché se llama Cluster Management Role, que es donde almacenamos los parámetros de configuración del clúster de caché, donde se definen el número de servidores que forma la granja, donde se definen cuáles son los lead hosts, donde se define también, por ejemplo, si el Cluster Management Role es un SQL o almacenamos los datos de configuración en un disco físico, por ejemplo. Es decir, no tenemos una dependencia con SQL, no lo necesitaríamos. ¿Vale? Muy importante eso, el concepto de lead host es el que garantiza la alta disponibilidad dentro del clúster. Un clúster va a estar siempre dando respuesta a las peticiones siempre y cuando haya un mayor número que la mitad. Y luego podemos añadir tantos hosts como queramos al clúster. Desde un punto de vista lógico, una caché distribuida se almacena en estas unidades. Un caché host es cualquier servidor, ¿vale?, o cualquier servidor que albergue el servicio de caché de AppFabric, y una caché está compuesta por diferentes caché host, tantos como necesitemos, en base al espacio o en base a los tiempos de respuesta que necesitemos. Los podemos ir añadiendo dinámicamente según nuestras necesidades. Luego, dentro de un clúster de caché, podemos dividir lógicamente las cachés en diferentes conceptos. El primer concepto a nivel de aislamiento que podemos usar es el de name caché. Name caché es un aislamiento lógico donde, por ejemplo, en un clúster yo puedo definir la name caché de productos, donde solo almaceno productos, la name caché de catálogos, donde solo almaceno, por ejemplo, datos de clientes o lo que queramos. Una name caché, todos sus objetos se distribuyen entre todos los clústeres de lo que es la caché todo el concepto del clúster de caché. Pero también podemos explícitamente solicitar que algunos objetos se almacenen en servidores concretos. Eso es el concepto que llamamos name region, donde podemos decir, este tipo de objetos almacénamelo solo en una región, que los elementos se almacenen en servidores concretos. Luego, muy importante, cualquier tipo de aplicación que consuma los servicios de la caché se llama caché client. Veremos más adelante que una de las caché clients más usados es ASP.NET. Parece un poco paradójico que se llame caché client, pero realmente es eso, hay que verlo desde la perspectiva de una caché, que todo cliente que consuma sus servicios es un caché client. ¿En qué patrones está siendo más usado una caché distribuida y aporta mayor valor? Pues básicamente los podemos catalogar en tres. El concepto de lo que llamamos lectura repetida, donde por el tipología de acceso que se está accediendo muchas veces a un tipo de dato que es estático y con tendencia a sufrir pocas modificaciones. Los más claros ejemplos de esto, pues cuando se está mostrando información de un catálogo de productos, donde un usuario está navegando y visitando continuamente el conjunto de datos del catálogo de productos, pero requiere poca variación. Entonces, en este tipo de escenarios,
una caché y más concretamente Windows Server App Fabric Cache, lo que nos va a facilitar es llegar a cuotas de escalabilidad mucho mayores de una forma más fácil. Todo esto hablando siempre on-premise, todavía no hemos empezado a hablar de la parte de servicio, pero simplemente estamos ilustrando en qué tipo de escenario se aplica. Luego, otro escenario en el que aporta mucho valor una caché distribuida es lo que llamamos temporal price. El caso más típico es el de la sesión del usuario, donde realmente la tipología de acceso que se hace a los datos son lecturas temporales y exclusivas. Es decir, que un usuario está generando datos temporales donde solo ese usuario necesita acceso a ese tipo de datos. En este patrón de uso, el uso de una caché distribuida nos va a facilitar mucho el escalar nuestra aplicación. El caso más concreto, por ejemplo, pues el carrito de la sesión. Luego, otro patrón en el cual se está aplicando mucho la caché distribuida es lo que llamamos un recurso compartido, que realmente es una mezcla de los dos escenarios anteriores. Hay una tipología de datos que es inherentemente estático y muy consultado, y hay otra tipología de datos que son resultados de acciones de los usuarios. Un ejemplo también muy claro, por ejemplo, es en aplicaciones tipo subasta, donde se muestra el catálogo de un producto, se muestra la información del producto, pero concurrentemente muchos usuarios están pujando sobre un producto. Pues ahí tenemos una mezcla de dato estático y dato dinámico, donde el uso de una caché nos va a posibilitar crecer también en la aplicación. Entonces, ahora lo que hemos hecho es una revisión muy rápida de qué tecnología tenemos a día de hoy on-premise, qué arquitectura da y para qué escenarios es adecuado. Pero realmente venimos aquí a hablar de la nube y venimos a hablar de Windows Azure, ¿no? Entonces, ¿qué escenarios nos estamos encontrando cuando llegamos a los clientes y nos dicen: yo ya tengo mi aplicación desarrollada con Windows Server App Fabric Caching, estoy haciendo uso de una caché distribuida y me da muchas ventajas, pero realmente yo quiero empezar a trabajar con la nube, porque quiero aprovechar las facilidades que me da de elasticidad, por optimizar mis costes o simplemente por tener la capacidad de crecer de una forma más fácil? Entonces, el tipo de escenarios que nos estamos encontrando es un escenario tan heterogéneo y distribuido como este, donde el cliente quiere mantener mucha de su funcionalidad on-premise, bien sea en una nube privada o bien sea manteniendo sus aplicaciones tradicionales, donde otra funcionalidad quiere llevarse a la nube, por ejemplo Windows Azure, a una nube pública, pero que por ciertas restricciones los datos los tiene que mantener en otra ubicación, bien sea on-premise o bien sea también en una nube pública. Y que adicionalmente, pues los servicios, tanto on-premise como en la nube, tienen que interactuar con diferentes partners o proveedores. Entonces, yo esto lo llamo, y es una situación recurrente que nos encontramos en todos los clientes, los nubarrones de la nube, ¿no? O sea, pues en este tipo de situaciones, ¿cómo puedo integrarme con lo que son nuestros servicios externos? Está muy bien que me digáis que Windows Azure escala sin límite, es cierto, pero cuando yo me tengo que integrar, por ejemplo, con aplicaciones externas, ¿cómo puedo garantizar una escalabilidad end-to-end? No solo de mi aplicación caching, sino cuando me integro con proveedores también externos. Adicionalmente, muy importante, yo tengo que trabajar con este entorno tan distribuido. Y con este entorno tan distribuido, ¿cómo puedo asegurar procesos o desarrollar procesos de baja latencia? ¿Qué me permite trabajar en una arquitectura tan distribuida? O muy importante, me parece muy bien que me digas que pues, a largo plazo la optimización en costes es un hecho, pero cómo ya capacidades que tengo desarrolladas las puedo mover a la nube incurriendo en el menor coste posible. Esto es una de las grandes preocupaciones que tienen todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, realmente, para dar respuesta a todas estas incógnitas que son comunes en todos los clientes, en noviembre creo que fue, en la última edición del PDC, se anunciaron las nuevas funcionalidades que se van a incluir o se están incluyendo ya en el middleware de Azure, que es un conjunto de servicios, que el middleware se llama Windows Azure App Fabric Caching. Ya hemos tenido sesiones específicas sobre varios de estos servicios: Access Control, seguridad, nos da un servicio de seguridad, Service Bus, la capacidad de integrar a nivel de servicios, no de red, nuestros servicios en la red y nuestros servicios on-premise. Luego, Composite Application y Integration son dos funcionalidades que están menos todavía en un estado maduro como Caching y que las otras que hemos hablado, pero realmente Composite lo que va a dar es una posibilidad de unas extensiones dentro de Visual Studio que nos van a permitir modelar nuestra aplicación, con ese modelo coger y desplegarlo a la nube, y una vez que tenemos desplegado a la nube, con ese mismo modelo monitorizar la aplicación. Está en un estadio menos maduro todavía,
no hay una prueba, un entorno de pruebas todavía, pero realmente es una funcionalidad que va a ser muy, muy interesante. Luego, el otro conjunto de funcionalidades que se anunciaron es Integration, que va a ser un conjunto de patrones que nos van a facilitar escenarios de integración on-premise y off-premise. Y la que nos ocupa hoy es Windows Azure App Fabric Caching. Realmente, ¿qué es Windows Azure App Fabric Caching? Bueno, pues es un servicio, con todo lo que ello conlleva, en esa palabra, de caché distribuida. ¿Qué conlleva la palabra servicio? Pues que es altamente escalable, ¿vale? Que nos va a dar mucha elasticidad para, en base a la demanda, crecer o decrecer. Y luego, muy importante, ¿lo necesito? Lo tengo. No voy a tener que hacer ningún despliegue de infraestructura, no voy a tener que configurar ningún servidor, ningún enrutamiento de red. Lo tengo, lo quiero, lo tengo. Veremos en la demo que realmente la experiencia de crearse una caché distribuida es cuestión de minutos. Luego, muy importante también, el modelo, para aquellos que ya han trabajado con Windows Server App Fabric Caching, el modelo que tenemos en Azure es exactamente el mismo modelo, con algunas pequeñas peculiaridades que luego os mostraré, que on-premise. Realmente, aquellos que hayáis trabajado, la curva de migración va a ser casi nula, porque no va a hacer falta ninguna modificación de código. Entonces, Windows Azure App Fabric Caching se anunció al público y está disponible ya en un entorno de pruebas desde febrero de este mismo año. Una CTP está disponible en el entorno que os había enseñado también antes Unai, es decir, en el entorno de laboratorio. No tiene coste, pero cualquiera que queráis hacer uso de ello podéis empezar a probarlo y ver las funcionalidades que os da. ¿Qué ofrece? Pues ofrece casi lo mismo que Windows Server App Fabric Caching, es decir, que la versión on-premise. Ofrece una integración con ASP.NET para que podamos usar un Session State Provider dentro de nuestras aplicaciones ASP.NET. Ofrece también un proveedor de Output Caché para aquellos datos que queramos cachear nosotros de manera determinística en nuestra aplicación, los almacenemos en la caché distribuida, no empleando ningún SQL. Ofrece también una posibilidad de caché local, que esto lo que conlleva, no sé si lo he explicado antes en la parte de on-premise, pero aunque tengamos nuestro clúster de caché o nuestra granja de caché, cuando un cliente, una aplicación, solicita un ítem a lo que es la granja, determinísticamente podemos decir, almacéname ese ítem también en la aplicación cliente durante un intervalo de tiempo. Y adicionalmente, lo que nos da Server App Fabric Caching es que si yo tengo almacenado un elemento en la caché local, es decir, no solo en la granja, y ese elemento se modifica en la granja, podemos configurar lo que se llaman notificaciones, que es una notificación que se le envía a la caché local y automáticamente se refresca el ítem. Y luego también nos da posibilidades para hacer un traceo de lo que es el uso que se está haciendo en cada una de las aplicaciones de la caché. ¿Qué estará incluido en futuras versiones y no en la primera release que veamos? Pues realmente en futuras versiones ya tenemos publicado que se va a incluir un tema de alta disponibilidad, y no confundamos el tema de alta disponibilidad como que el servicio esté garantizado, que eso en Windows Azure estará garantizado por los pertinentes SLAs, sino es una funcionalidad que nos da Server App Fabric Caching, que lo que nos permite es solicitar a nivel de ítem que cacheemos, es decir, por ejemplo, a nivel de registro o a nivel de página que estemos cacheando, que cuando estamos almacenando un elemento se almacene no solo en un nodo, sino en otro más. Y automáticamente ahí Server App Fabric Caching aplica una lógica de redundancia, que en caso de que haya un problema con un servidor, el elemento se copia automáticamente en otros servidores que estén operativos. Es decir, alta disponibilidad a nivel de ítem cacheado, no a nivel de servicio. El otro tema que estará disponible en futuras versiones es lo que habíamos comentado ya, el tema de notificaciones, que cuando yo estoy en mis aplicaciones cliente no solo cacheando los objetos en el clúster de caché, sino adicionalmente en mis aplicaciones, las notificaciones lo que nos permiten es que la caché, el clúster nos genere una notificación que es enviado a los clientes para que refresquen automáticamente los elementos que están cacheados. Dime. Si lo he entendido mal, se puede consumir desde cualquier aplicación on-premise. ¿No hace falta que la aplicación esté en la nube para que se pueda consumir esto? La parte on-premise que tenemos, Server App Fabric Caching, sí. En la parte de también Azure como servicio, mientras la aplicación sea una aplicación ASP.NET tradicional, también lo puedes consumir los servicios exactamente igual. Tienes que ver si tiene servicio, si tiene contexto, si aplica valor en tu contexto, ¿vale? Porque normalmente cuando se hace uso de una caché, lo que se busca es que, primero, reducir latencias, ¿vale? Y si tú tienes on-premise,
realmente igual esas latencias no las está reduciendo. Y el foco... Está en que si tu aplicación está en tus servidores, usas Windows Server App Fabric Cache en tus servidores. Que eso ya está en release desde hace casi un año. Si lo tienes en Azure, tu aplicación tiene que estar en Azure. Lo veremos que... Probablemente tengas que poner de por medio servicios de VDCF para acceder a ello o tal. O sea, técnicamente es posible. Lo vamos a ver en una demo, de hecho. Lo vamos a ver que en mi máquina voy a estar haciendo uso de una caché en la nube. Ahora hay que ver si tiene sentido en tu contexto. Porque cuando estamos haciendo uso de una caché, aparte de buscar la capacidad de crecer y la capacidad de tener mayor fiabilidad ante fallos, buscamos también tener tiempos de latencia muy pequeños, ¿vale? Imaginémonos en el escenario que tú te pones una aplicación ASP.NET en tus infraestructuras y estás cachando en Azure la sesión. Probablemente de ahí tengas unas latencias que te estén afectando negativamente a tu aplicación. Entonces, para ese tipo de requisitos, lo más adecuado es usar la parte on-premise, que es la misma tecnología, ¿vale? La parte de notificaciones tiene que ver, o sea, permite lo que es la invalidación de la caché en caso de que haya cambios en... Lo que permite es detectar modificaciones en lo que es la capa del clúster de caché de los ítems y solicitar lo que es la recarga de esos elementos en los clientes. Dime. Estás hablando de una caché distribuida y una interacción con las caches locales. ¿Qué sentido tiene querer tener esa interacción o mantener esas caches locales teniendo esa caché distribuida que a priori va bien? Realmente es una muy buena pregunta y sentido es todavía más reducir las latencias. O sea, cuando el escenario de procesos de muy baja latencia, operaciones, por ejemplo, financieras, en un tiempo real, ¿vale? El sentido que te da es simplemente reducir todavía más las latencias. Entonces, lo que es la capa de clúster ya te da un nivel de mejora en las latencias, adicionalmente te da un nivel de mejora en cuanto a fiabilidad y capacidad de crecer, y el uso de la caché local, todavía más, puede reducir las latencias. Pero es solo eso, simplemente. En el caso de la implementación del Session Provider sobre el caché Fabric, en ese caso tienes que morir al palo y irte a la caché centralizada. Bueno, realmente cuando haces uso del... Repite la pregunta para que lo pueda. Ah, sí, perdón. Lo que nos ha preguntado es que cuando estamos, ¿qué sentido tiene hacer uso de una caché local cuando realmente tienes un clúster de caché? Y bueno, la respuesta más o menos la habéis oído todos. Y ahora lo que me habías preguntado es, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Está utilizando el estado de sesión con el Session Provider sobre el APP Fabric caché, que ahí tienes que ir a morir al palo a la caché centralizada. Efectivamente, el proveedor de sesión de ASP.NET siempre usa la caché, el clúster de caché, no usa nunca la caché local, ¿vale? Ah, perdón, sí. Lo que ha preguntado ahora es que el proveedor de sesión de ASP.NET si hace uso o no de la caché local, o si siempre cuando está almacenando los datos los almacena en el clúster. Y la respuesta es eso, que por defecto el proveedor de sesión almacena todos los datos en el clúster siempre, nunca haciendo uso de las cachés locales. ¿Vale? Perfecto, continuamos. El tema de lo que comentábamos, las notificaciones, que nos permite recargar los elementos cuando un dato ha sido modificado en el clúster de caché. La funcionalidad que habíamos visto al principio del todo de regiones, que lo que nos permite básicamente es solicitar determinísticamente que unos datos se almacenen en unos servidores concretos. Y una funcionalidad muy importante y muy útil que está on-premise, en la versión on-premise, es el tagging de elementos. Cuando almacenamos elementos, lo que nos permite... Sí. ¿Al servicio? De momento no, porque está en prueba. De momento es solo un servicio en Azure que está en prueba, va a ser publicado en producción en breve, pero de momento en el entorno de laboratorios se da el acceso para que se puedan hacer las pruebas. En el servicio, en Azure. El modelo de negocio y de precios todavía no está publicado. De todas formas, bueno, repítelo si quieres. Sí. En principio, la forma en genérico, que todavía ya te digo no tenemos los datos definitivos, en genérico se cobra por ancho de banda y accesos, sobre todo cuando accedes desde fuera, ¿vale? Si tú accedes desde tu aplicación en Azure a caché en Azure, es posible que no, o sea por transacciones, pero tiene que estar... O sea, realmente es eso, tengamos en cuenta que ahora es un servicio que está en prueba, que se puede usar y que no tiene ningún coste, pero que cuando todavía no tenemos datos definitivos sobre qué se va a facturar, sobre qué conceptos. Lo que dice César es que normalmente siempre... Por ejemplo, la SQL Azure. Efectivamente, cualquier tráfico que tú generes de red dentro de un mismo data center en Azure no se factura.
Es decir, si tú tienes tus web roles o tus worker roles en un data center y tu SQL Azure dentro del mismo data center, eso nunca tiene coste. Solo se factura cuando estás accediendo, por así decirlo, a una comunicación entre diferentes localizaciones, ¿vale? Por lo cual, el entorno de caché probablemente estaremos hablando del mismo escenario. Ya os digo, o sea, a día de hoy no se ha publicado todavía sobre qué conceptos se van a facturar, ¿vale? Pero sí que el concepto de tráfico de red, ningún servicio se está facturando por tráfico de red dentro de un mismo data center, ¿vale? Excepto transacciones de storage. Pero no es tráfico de red, realmente es transacción lo que se te factura. Otra funcionalidad que estará disponible en futuras versiones es el tema de tagging, que cuando almacenes un elemento le puedes añadir tags de tal manera que cuando estés recuperando elementos de la caché puedes hacer queries en base a esos tags. Entonces, aquí muy importante la foto de qué funcionalidades están incluidas ya en la CTP, que está accesible de manera de pruebas en el entorno de pruebas, y qué estará incluido en futuras versiones, ¿vale? Entonces, ya he hecho una pequeña introducción. Cuando hablamos de servicio, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que vayamos y creemos una caché y veáis lo rápido que se puede crear una caché. Entonces, ¿realmente qué necesitamos para crear una caché en Windows Azure? Pues necesitamos lo mismo que necesitamos para trabajar con cualquier tipo de proyecto en Windows Azure. Una cuenta, y adicionalmente tener las herramientas de Visual Studio, el Visual Studio obviamente, y solo adicionalmente lo que tenemos que hacer es descargarnos lo que vemos ahí en el punto 3, que es la CTP que se publicó en febrero, que son las APIs que nos permiten hacer uso de la caché distribuida en Azure en nuestras aplicaciones clientes. Con eso, lo que vamos a hacer es acceder al portal que antes vimos de App Fabric Labs, donde tenemos como prueba y de forma gratuita acceso a los servicios que están ahora mismo en CTP. Entonces, si os parece, vamos a crearnos una caché directamente en tiempo real para que veáis el significado de lo que es la palabra servicio realmente. Bueno, supongo que se ve bien por la definición, pero... ¿Vale? Esta es una cuenta que tengo yo configurada, donde tengo algunos servicios configurados sobre Windows Azure. ¿Vale? La pestaña que tenemos de Service Bus, Access Control and Caching, nos da el disclaimer que podemos ir al entorno de producción o realmente podemos ir a hacer uso de las funcionalidades que tenemos en el entorno de pruebas, Portal a Fabric Labs. Perfecto, entonces... Nos logueamos dentro de nuestra cuenta y nos va a dar acceso al portal de Labs, que ya habíamos visto antes, que no solo nos permite configurar los servicios de caché, sino también de Service Bus o Access Control. Entonces, accedemos a la parte de caché y desde esta parte es de donde configuramos nosotros nuestras suscripciones y nuestras cachés distribuidas, desde la cual luego haremos uso en nuestras aplicaciones. Yo tengo preconfiguradas y precreadas dos, pero el crearnos una caché distribuida es tan sencillo como New Namespace, seleccionamos la suscripción sobre lo que lo queremos crear, pues un nombre cualquiera que se nos verifica que está en disponibilidad. Y esto es importante. ¿En qué región queremos ubicar nuestra caché? Actualmente en el entorno de pruebas solo podemos seleccionar la ubicación del sur de Estados Unidos, pero obviamente cuando el servicio esté publicado en producción tendremos un conjunto de localizaciones bastante más amplio. Pero, de momento, en Labs tenemos que ubicar la caché en el sur de Estados Unidos. Tamaños, lo mismo, provisión bajo demanda y en base a las necesidades. También la misma idea, es un entorno de pruebas y tenemos acceso a estos dos tamaños de caché, o bien 128 megas o 256. Pues en nuestro caso, como somos avariciosos, escogemos los 256, aunque no vayamos a hacer uso de nada. Y esto lo que nos está lanzando es automáticamente en el data center del sur de Estados Unidos la provisión de una caché que va a ser asignada exclusivamente a nosotros. Ahora veremos cómo nos va a dar los datos de configuración para que nosotros podamos coger esos datos de configuración y los podamos integrar con nuestras aplicaciones. Pero la idea es que aquí está reservando pues, la memoria, está registrando el namespace que hemos solicitado nosotros para nuestro uso exclusivo. ¿Vale? Muy sencillo. O sea, en cuestión de un minuto nos hemos creado una caché distribuida en la cual podemos integrar de una manera fácil en nuestras aplicaciones. ¿Vale? Perfecto. Siguiente paso. Pues una vez que hemos creado nuestra caché, ¿qué tenemos que hacer? Integrarla con nuestras aplicaciones.
El modelo de integración con la aplicación, vamos a ver que es un modelo completamente transparente, donde si queremos hacer uso del proveedor de sesión o uso del proveedor de caché, lo único que tenemos que hacer es modificar el web config de nuestra aplicación y añadir las secciones de configuración pertinentes, ¿vale? Común a todo tipo de aplicaciones, añadir la sección de configuración que se distribuye con el SDK, que es el Data Cache Client Section. Una vez hecho eso, lo que hacemos es añadimos la sección de configuración específica, donde le estamos diciendo dentro del hostname el hostname que nos ha asignado a la hora de crear la caché y donde le estamos diciendo los puertos y los datos de configuración. Todos estos datos parece muy engorroso generarlos y copiarlos o tal, pero realmente la experiencia de integrarlos en nuestras aplicaciones es muy sencilla porque una vez que está creada, como veis ya me ha activado y me ha creado la caché que hemos creado on demand, lo que le decimos es dame los datos de configuración. Con este dame los datos de configuración me está dando todos los datos de configuración que yo necesito poner en el web config de mi aplicación ASP.NET. ¿Vale? Entonces, si os parece, pasamos a ver este mismo modelo que os hemos explicado en una solución real. Lo mismo, con un tipo de proyecto trabajamos sobre Visual Studio 2010 y lo que vamos a ver aquí es una aplicación de Azure muy sencilla que lo que tiene es un web role, ¿vale? Donde vamos a solicitar dos instancias del web role, pero realmente lo que vamos a hacer es integrar esta aplicación web tan sencilla con nuestro proveedor de sesión. ¿Qué tenemos que hacer para integrarla? Pues muy sencillo. De manera completamente transparente, nos vamos al fichero de configuración y los datos que me estaba dando previamente el portal aquí, estos mismos datos de configuración, los cojo y los copio en mi fichero de configuración. ¿Vale? Lo que es la sección de configuración, lo que son los datos concretos y lo que es el proveedor de sesión y el proveedor de caché. Entonces, realmente yo ya lo he dejado preparado. Tenemos la sección de configuración, tenemos el proveedor de sesión, que como vemos lo que estamos haciendo uso es de un proveedor de sesión, Distribute Cache Session State Store Provider, que está incluido dentro del SDK de la CTP de febrero, y lo mismo si quisiésemos hacer uso del proveedor de caché. Veremos que está haciendo uso de un nuevo proveedor de caché, que es Distribute Cache Output Cache Provider. No podemos usar más veces la palabra cache. ¿Vale? Entonces, con esto, si nosotros, desde un punto de vista de ASP.NET, hacemos uso de la sesión, automáticamente va a estar almacenando los datos de la sesión en Windows Azure a Fabric Caching. ¿Vale? Nunca en caché local, siempre en la caché distribuida. ¿Vale? Y a lo que me preguntabais de si es posible consumir los servicios desde local, técnicamente es posible, pero lo que hay que ver es si realmente tiene un sentido, ¿no? Porque ahora vamos a arrancar la aplicación y vamos a ver qué comportamiento tiene. Entonces, este escenario muy sencillo que hemos preparado aquí es una aplicación web que además está incluida dentro del SDK, la hemos evolucionado, pero lo que nos va a permitir es ir almacenando objetos en la sesión, ¿vale? De manera muy sencilla y luego los vamos a ir mostrando. Importante, modificación de código cero. Estamos haciendo uso de los objetos de sesión estándar de ASP.NET y automáticamente se nos están almacenando los ítems en esa caché distribuida como servicio. ¿Vale? Entonces, nada, muy sencillo. Arrancamos la aplicación. Esto lo que va a hacer es arrancarnos el entorno de emulación en local. Nos va a arrancar dos web roles, que es lo que he solicitado yo a la aplicación. Vale, para aquellos que no estéis familiarizados con el entorno de simulación, esto es lo que nos permite probar en local aplicaciones de Windows Azure, es un entorno de simulación. Y aquí yo lo que he solicitado es dos web roles, por así decirlo, dos servidores. 1 y 2, y automáticamente se me va a estar balanceando las peticiones. ¿Vale? Entonces, la idea de esto es que nosotros vamos añadiendo objetos a la sesión y los vamos a ir recuperando. Y automáticamente, lo que comentábamos, estos objetos se van a ir grabando en el servicio de la caché, pero en Azure. A la pregunta que me hacíais de si es técnicamente posible, es técnicamente posible. Pero bueno, lo que comentábamos, normalmente lo que se busca es un escenario de baja latencia donde quieras estar cerca de tu caché. Otro concepto que hablábamos antes y que es muy importante, el tema de la tolerancia a fallos y de la fiabilidad de la aplicación. Ahora tenemos nuestros datos persistidos en Windows Azure a Fabric Caching.
¿Qué pasaría si mis servidores se caen? Pues como tenemos los datos persistidos en una caché distribuida, donde se nos asegura la alta disponibilidad, un usuario cuando acceda, es probable que me haya caducado algún ítem, pero la mayoría de los ítems me los va a mantener, ¿vale? Hemos reiniciado los servicios, los servidores han parado, pero los datos de sesión están persistidos en un servicio en Azure. No perdemos ningún tipo de dato de actividad, ¿vale? Entonces, una demo de cómo integrar nuestro proveedor de sesión y el proveedor de Output Caché con Windows Azure, muy rápida, todo por configuración. No hemos tocado nada de código de las aplicaciones existentes. Otro demo muy rápida, el cómo usarlo en aplicaciones que no sean ASP.NET. Es decir, que yo quiera implementar un caché client que haga uso de la caché distribuida, pero por mi código concreto, ¿vale? Este es el patrón más común que hay para consumir los servicios. El primer punto inicial siempre es crearse el Data Cache Factory, que es un recurso técnicamente caro de crear, por lo cual siempre cuando hagáis uso de ello, intentarlo crear como una variable estática o empleando una factoría que reduzca las creaciones y las eliminaciones de los objetos. Luego, posteriormente, con una referencia a la Cache Factory, siempre lo que vamos a hacer es solicitar con el método getCache que te dé el objeto de cachés específicas. En este caso estamos solicitando una caché específica Cloud Cache. Y luego ya, con una referencia a la caché, podemos hacer búsquedas de los objetos cacheados o bien por indizador, como en este caso estoy haciendo myElement, o haciendo uso de los métodos, por ejemplo, que es getElement o getItem, creo que era. Si la ha encontrado, pues la devolvemos a la capa pertinente que nos está haciendo la petición. Que no la ha encontrado, recuperamos los datos de la capa de acceso a datos y la almacenamos para que los siguientes usos sucesivos la recuperemos siempre de la caché, ¿vale? Este es el patrón que se llama el explicit caching. Muy importante de aquí el resaltar que estas APIs realmente son las mismas que se hacen uso en Windows Server App Fabric Caching. El mismo modelo. Realmente las APIs son diferentes, pero es exactamente el mismo modelo y los mismos métodos. Muy importante también recalcar que la creación de las factorías tiene que ser reducida al máximo, por lo cual, o bien en variables estáticas, o bien en un tipo de factoría que nos reduzca la creación de estos objetos. Pues nada más, un pequeño recap. Windows Server App Fabric Caching es la tecnología que tenemos de caché distribuida on-premise, que os da una arquitectura que os facilita el escalado, que os va a ayudar a mejorar la fiabilidad y la disponibilidad de la aplicación y a reducir latencias. Windows Azure App Fabric Caching realmente ofrece las mismas o casi las mismas funcionalidades que Windows Server App Fabric Caching, pero como servicio, con todo lo que ello conlleva, pues que no tenemos necesidad de configurar ni gestionar ningún tipo de infraestructura tecnológica, ni routers, ni comunicaciones, ni servidores, y sobre todo nos da una gran elasticidad. Nos permite crecer y decrecer bajo demanda. No le hemos hecho la prueba, pero una vez que yo había creado mi caché, también podía ir y solicitar la reducción de espacio. Entonces, realmente nos da muchas posibilidades ahí. ¿Veo preguntas al fondo? Decimos... Bueno, la pregunta es, ¿este tipo de tecnologías o servicios se pueden consumir también con otro tipo de clientes o tipo de tecnologías que no sea .NET? Bueno, todos los servicios que hemos hablado aquí, Windows Azure, SQL, los web roles, tenemos posibilidades y SDKs para consumirlos desde otras tecnologías como sea Java, como sea Python, como sea PHP. Concretamente, el de la caché, que está todavía en pruebas, no hay ningún framework concreto para integrarlo con otro tipo de tecnologías, otro tipo de accesos, ¿vale? Pero tengamos en cuenta que, ya os digo, el compromiso que hay aquí en todos nuestros servicios es que estamos publicando SDKs para integración con otro tipo de tecnologías, pero esta funcionalidad concreta está todavía en pruebas, lo cual todavía no hay una API que nos facilite eso, ¿vale? ¿Una pregunta más? Pues esto es todo por mi parte y muchas gracias.